Buenas noches a todos. Hoy día estamos 10 de abril del año 2024 y hoy día vamos a comenzar compartiendo la carta a los Efesios que escribió nuestro querido hermano Pablo. Y vamos ahorita. Pablo, ex Saulo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esto es importante, ¿eh? Porque mucha gente se puede autonombrar apóstol. Pero ese es el punto acá. Yo soy apóstol no porque yo lo he buscado, sino porque Dios es el que quiere hacerlo. Entonces es comenzar con humildad, reconociendo que nada de lo que tenemos es nuestro, sino viene de nuestro Padre Celestial, ¿no? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Éfeso es una ciudad que está en la zona que ahora es Turquía, y eh, ahí ocurrió, ¿se acuerdan? El laberinto cuando un grupo de gente que hacía imágenes a la diosa Diana, que estaba su templo en Éfeso, querían perseguirlos y atacarlos a Pablo, ¿no? Él estuvo ahí mucho antes de escribir esta carta. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces está hablando una oración muy corta, pero muy profunda. ¿Qué está pidiendo? La gracia, que es el regalo de Dios para nosotros. O sea, todo lo que nos da Dios es por gracia. Ese es uno. Y dos, su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿no? De parte de papá, nuestro papá Dios, y de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ok. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo que nos está diciendo es que bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Vamos a leer un poquito más y luego explicamos cada detallito. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ok, vamos acá. ¿Dios para qué nos llama? Para bendecirnos, no para castigarnos, no para corregirnos. Obviamente tiene que haber corrección como buen padre, pero no ese es el objetivo. El objetivo de Dios es bendecirnos. Qué hermoso esta carta, cómo nos explica esto. Y que ya nos bendijo. Lo que pasa es que todavía no recibimos toda la bendición, pero la bendición ya la he entregado. Es parte de nosotros recibirla o no. Ok, eso lo vamos a seguir avanzando por gracia después. Que dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Su plan para cada uno de nosotros hizo la creación visible que vemos. O sea, esta creación, su objetivo somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Los otros 4, 5, 6 que estamos acá? No. Nosotros significa todo lo que vamos a ser convertidos en hijos del Padre, que lo vamos a ver ahorita. O sea, esa es la increíble obra que Dios hace por nosotros. Nosotros no somos, bueno, pobrecitos, están caídos, vamos a rescatarlos. No, su plan. Que dice ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, nos crea y a nosotros como seres espirituales, ¿no? Y luego hace este mundo físico para que este mundo físico nos limpie. Y dices, pero el mundo físico es inferior a otro. Sí, pero en este mundo físico salen a la luz nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras fortalezas. Todo sale a la luz. Y al salir a la luz podemos ser diagnóstico y podemos librarnos. Y reconociendo a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, podemos ser renovados y ¿qué? Santificados y sin mancha delante de Él. Entre esas cosas, aceptar que necesitamos a Cristo como Salvador. Y todo lo que hemos aprendido, por supuesto. Pero el objetivo es que ha hecho la creación para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Con qué objetivo? En amor. No para por hacer nosotros, no para ser superior, ya lo es, pero ¿por qué? En amor. Y nuevamente, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, nos hizo
para que fuésemos su familia, pero una familia voluntaria, no una familia a la fuerza. Porque nosotros cuando aceptamos a Cristo nos volvemos su familia, pero es porque nosotros hemos voluntariamente aceptado esa muerte para que nos rediman nosotros. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, de su sacrificio, según el puro afecto de su voluntad. O sea, es en amor total, ¿no? Por su amor hacia nosotros. ¿Para qué? Dice el 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando nos damos cuenta que todo lo que tenemos es por gracia y nos damos cuenta que es increíble la gloria de su gracia, entonces nosotros ¿qué hacemos? Alabamos a Dios por su increíble gracia y amor hacia nosotros, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el amado es su Hijo, a través de él, por medio de su sacrificio, a nosotros aceptar su sacrificio por nosotros, por medio de él nos hizo aceptos en él, para ser parte de su familia. Ok. 7. En quien, el amado, tenemos redención por su sangre. Está hablando de Jesús, obviamente. Tenemos también el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia, no por nuestras obras. Eso lo va a decir el capítulo 2, lo va a enfatizar mucho. ¿Ya? Nuevamente. 8. Gracias, está hablando de gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y ahora está hablando Pablo en este momento, se está refiriendo al momento que ellos están viviendo, que gracias a la gracia de Dios, ellos pudieron entender muchas de las cosas que estaban inclusive en el Antiguo Testamento, pero no entendían, y cosas que no estaban y que Cristo fue revelando y el Espíritu Santo revelando. Pero lo que está diciendo es, nos está dando sabiduría e inteligencia espiritual, obviamente, pero no poca, sobreabundar la gracia para darnos sabiduría e inteligencia. O sea, realmente entender a Dios. Obviamente no podemos entenderlo por completo, pero sí acercarnos a eso. 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, por medio de todo eso, la gracia nos da a conocer, o sea, quiero que sepan quién soy, pero conocer no solamente es conocer acá, conocer es relación íntima. Entonces, lo que hizo todo esto y planeó todo esto para que tuviéramos esa relación íntima con Él. Y al entender su voluntad y darnos cuenta lo maravillosa que es su voluntad, ¿no es cierto? Entonces nos gozamos más en la gracia que esto significa, que hemos hablado antes, según su beneplácito. Entonces, nosotros somos un objetivo de placer en amor, no estamos hablando de abuso, beneplácito, sino se goza con cada uno de nosotros en una forma muy especial. Cada uno de nosotros es una joya preciosa que Él nos ve con ojos de amor, en beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, o sea, que Él mismo lo desarrolló, ¿no? ¿Qué se había propuesto? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, el plan era que Jesús fuera la cabeza y todos nosotros el cuerpo. Ahorita vamos a ver porque eso lo va a decir bien claramente después. Pero en unidad total, conociéndonos en libre albedrío, en amor por su gracia. O sea, un regalo total, una obra perfecta. Ahora no la vemos como obra perfecta, pero ese es el objetivo. Todo esto es para purificarnos y llevarnos a esa obra perfecta. ¿Cuándo dice? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, cuando se cumpla todo este tiempo que Jesús dijo, cuando va a regresar y va a ser el nuevo cielo y la nueva tierra que está hablado en el Apocalipsis. ¿Ok? Y lo que dice acá es para reunir todas las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, en el mundo físico visible y en el mundo no visible. Cuando rezamos el Padre Nuestro, mucha gente entiende mal este pedacito. Dice así, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Muchos entendemos o hemos entendido que es que acá se haga la voluntad, porque en el cielo se hace su voluntad, entonces que se haga acá también. No, la expresión es que se haga su voluntad en la tierra y que se haga su voluntad en el cielo, en los dos mundos. En el mundo espiritual hay seres que no obedecen, que no han aceptado a Dios, y en el mundo físico tampoco. Entonces, la idea es
que se haga su voluntad en toda la creación, lo visible y lo invisible, en los cielos como está en la tierra. Ese es el sentido de esa oración. Y eso es lo que nos está diciendo acá en Efesios. Ok. En él, asimismo, tuvimos herencia. Al ser nuestro Padre, todo lo suyo es nuestro, es nuestra herencia. Y lo dice en otras partes, que somos coherederos con Cristo, ¿no? Herederos y coherederos con Cristo por medio de su gracia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Okay, nos ha creado una forma especial, pero nos ha dado libre albedrío, ¿no? ¿Y esa para qué? Porque cada uno de nosotros va a servir para algo excelente. Cuando se habla en otra parte del cuerpo de Cristo, dice, el ojo no menosprecia la mano no menosprecia el pie, y dice, ¿para qué sirves tú? Todo el cuerpo tiene valor impresionante y cada uno de nosotros es una joya preciosa. Cada uno dice, bueno, pues, pero la lengua es más importante que la nariz, por cierto. No, todo. Y no estoy hablando del cuerpo físico humano, sino todo, cada parte del cuerpo de Cristo que somos cada uno de nosotros es importantísimo y hemos sido predestinados para formar parte de ese cuerpo especial que Dios ha planeado en amor y en gloria para beneplácito suyo. Acuérdense, el beneplácito de Dios no es que ya pues a mí me gusta y punto, y el resto qué me importa. No, ese beneplácito de Dios es que todos nosotros estemos en beneplácito, en gozo con Él, en Él y para Él, todos juntos, y que nosotros podamos maravillarnos de los regalos que Él tiene para nosotros. Ok. 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Cuando nos vean a nosotros es, en otra carta dice que el mundo espiritual se maravilla de ver lo que la iglesia hace. La iglesia somos cada uno de nosotros. Cuando estamos sintonizados con Dios, dice, wow, mira lo que están haciendo, es increíble. En el mundo espiritual pueden ver cosas que nosotros no vemos, ¿sí? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, acá están de los judíos, porque ellos están esperando el Mesías, porque les había sido prometido, ¿no? Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Ok, pero ahora habla de los no judíos, dice en el 13. En él, también vosotros, está hablando de los efesios que son griegos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio de las buenas nuevas, buenas noticias, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios puso su sello sobre nosotros por medio de su Espíritu Santo y ya hemos sido sellados en el momento que recibimos a Cristo. Sellado significa, ella es mi familia, automáticamente ya, con el Espíritu Santo de la promesa que Dios había dado. Y dice ese sello, el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. O sea, todo lo que tenemos ya en nosotros, su Espíritu Santo, su gozo y todo lo que se va manifestando conforme nos conectamos con Dios, es un arras. ¿Qué es un arras? Un adelanto. Lo que está diciendo es que todas las cosas buenas que nos van pasando conforme hacemos a Dios no son nada comparado con lo que nos viene delante. Es un adelanto. Es un adelante maravilloso, pero es solamente un adelanto. Entonces, si nos proyectamos a lo que viene después, como Jesús que cuando se proyectó a lo que venía, dice, menospreció la cruz, ¿no? Y menospreció el oprobio. Soportó la cruz y menospreció el oprobio. Está en Hebreos 12:2. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él. O sea, nosotros también tenemos que tener esa visión del gozo posterior. Acá tenemos la paz de Cristo, tenemos la cosa que Dios nos ha dado, que hace que estemos en una situación mucho mejor que el resto del mundo no creyente, obviamente, y tenemos las promesas y somos parte ya del reino. Pero si tenemos la visión en lo que Dios quiere darnos, nos va a ser mucho más fácil todo lo que hagamos acá. Por esta causa, versículo 15, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, ojo que él fue a predicarles, ¿no? Al comienzo, pero no pudo estar mucho tiempo. Y de vuestro amor para con todos los santos, habiendo escuchado eso, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, estoy con cada persona que ha recibido a Cristo, dar gracias a Dios por esa persona y para que siga creciendo, ¿no? Es que Pablo siempre orando por cada una de las personas que había testificado. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
nuestro Dios, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, ¿para qué está orando? Para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación en su conocimiento. Conocimiento que es conocer qué cosa es Dios, pero también tener relación con Dios. ¿Acuerdan? Conocer relación íntima con, ¿no? Entonces, lo que está orando Pablo es que el Espíritu Santo, el Padre, manda el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que crezcamos en Dios, para que lo conozcamos más, tengamos mejor relación con Él y podamos tener muchas mayores bendiciones y ser usados para su gloria. Ok. 18. Al hacer ese conocimiento y revelación y sabiduría, ¿qué dice acá? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, no tus ojos físicos, de vuestro entendimiento. Ah, Dios quiere esto. Ah, entiendo esto. Alumbrando los ojos de vuestros entendimientos para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Conforme vamos creciendo en el Señor, viendo milagros, viendo circunstancias y entendiendo lo que viene después, es que se nos van abriendo los ojos del entendimiento y sabemos más de la esperanza. Esperanza es Dios ha prometido algo y estoy esperando que se cumpla. O sea, no es espero que tal vez no. La esperanza es la certeza de lo que sea, es parte de fe. La esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, no solamente entendemos la esperanza, sino también saber que Dios es alguien que nos quiere dar cada vez más. Un versículo en la Biblia dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que éste existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, Dios galardona riquezas de la gloria de su herencia en los santos, las cosas que nos quiere dar aquí y después. O sea, Dios quiere regalarnos y darnos cosas increíbles. ¿Eso no te anima más también? Saber que tienes una ganancia enorme. 19. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, diciendo que hay un potencial en cada uno de nosotros impresionante. Ojo, que nosotros vemos una cierta cosa y no vemos lo que está pasando en el mundo del espíritu detrás. Pero, como le dije, cuando estudias hay un versículo que habla de eso específicamente, que los regentes del mundo del espíritu miran y dicen, wow, mira lo que está pasando, mira lo que la iglesia está haciendo, la iglesia de cada uno de nosotros. Cuando nos conectamos en el Señor, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nos dejamos usar, hay una cosa impresionante. ¿Por qué? Según la operación del poder de su fuerza, porque estamos conectados con Él y lo que sucede es en el poder de su fuerza, no en la nuestra. Nosotros queremos hacer las cosas porque nosotros tenemos el don, nosotros tenemos las cosas. No, es el poder de su fuerza el que hace las cosas que realmente valen. Y lo que dice es, la cual, esa fuerza, ¿no? Operó en Cristo. O sea, esa es la que estuvo en Cristo, es la misma que está en nosotros. ¿Ok? Está hablando de nosotros y pues, esa misma fuerza la cooperó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, ese mismo poder de nuestro Padre es el mismo que rige en nosotros, el mismo que tuvo en Cristo y de esas señales que quiere hacer a través de nosotros. ¿Ok? La cual operó en Cristo resucitando de los muertos, sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre, encima, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, o sea, sobre cualquier poder que exista en todo el mundo, tanto en el físico como en el espiritual. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, no solamente en esta época, sino en todo el mundo futuro. O sea, Dios ya lo sentó a Cristo con él en los lugares celestiales y lo ha puesto por encima de él. Ahora, todavía falta su regreso para ponerlo ya en el gobierno de este plano, que es el que tenemos ahorita, que también está prometido venir. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, todas, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a ver. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia somos nosotros. Nuevamente, Jesús, la cabeza, nosotros el cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo. O sea, somos lo más glorioso que existe en el universo, aunque no lo logremos aceptar en la plenitud que es.
que eso es lo que nos está diciendo, la cual es su cuerpo, nosotros. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Su cuerpo, la iglesia, es la plenitud. ¿Qué cosa es la plenitud? Es el plan final, lo que realmente es, lo más maravilloso, la plenitud. Eso es lo que somos, la plenitud de Dios. Aunque no nos sintamos, no es para sentirnos orgullosos, wow, sino es maravillarnos por su gracia. Por la gracia de Él somos parte del cuerpo de Cristo. Eso es increíble. No es por nuestros méritos, nosotros no alcanzamos. Es aquel que todo lo llena en todo, o sea que está en todas partes y tiene capacidad para todo. ¿Sí? Ok, ese fue el capítulo 1. Vamos al capítulo 2. Entonces, este capítulo 2 habla sobre la gracia, que es el versículo famoso que vamos a revisar en un ratito. Y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando no hemos recibido a Cristo, estamos muertos en delitos y pecados. Pero Él nos ha dado vida. Por eso dijo, Jesús le dijo a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, ¿no? Pero para nacer tienes que estar muerto. No puedes nacer si estás vivo. Entonces hay que reconocer que estábamos muertos para poder pasar a vida, ¿no? Delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, eso era nuestra vida, siguiendo la corriente de este mundo, lo que este mundo hace, que es lo que sea, lo que este mundo considera lo importante. Lo importante es Dios, su plan y su amor en nosotros, ¿no es cierto? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este príncipe de la potestad del aire es que Satanás es uno de sus nombres, que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál fue el primer punto de el diablo, o sea, Satanás? Era que no quería ser el primero de los ángeles o arcángeles, sino él quería ser Dios. O sea, ese era su orgullo. Entonces, su orgullo es yo quiero hacer las cosas como yo quiero, en la forma que quiero. Y eso es lo que normalmente tenemos muchos de nosotros. Entonces, es el pecado original en cada uno de nosotros. El pecado de Adán y Eva. ¿Qué cosa le dijo? Es decir, si ustedes comen esto y no le hacen caso, van a ser como él, van a tener el poder de él. O sea, dispararse inmediatamente. Cuando Él lo que nos ha prometido es que vamos a ser uno en Él, no más que Él, en Él. Comunidades es mucho más grande que lo que soñaba Satanás, ¿no? Ok, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Opera el orgullo, es el origen de todo pecado, dice la Biblia. Tres, entre los cuales, los hijos de desobediencia, también todos nosotros vivimos en otros tiempos. Pablo dice, yo también soy un hijo de desobediencia. Ahora soy un hijo de Dios. Que desobedezco es otra cosa de vez en cuando, que no soy tan buen hijo para algunas cosas, sí, pero ya no soy hijo de desobediencia, soy hijo de mi Padre Celestial. Ok, repito, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Todos tenemos deseos, pero el punto es esto que deseamos, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál va a ser su resultado? Pero si deseamos lo que Dios quiere, los resultados son infinitamente superiores. No, ni siquiera superiores, son infinitamente superiores. Entonces, nosotros vivimos en otro tiempo y los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando no estamos en el espíritu de Dios, que es amor, estamos en el espíritu de ira. ¿Sí? ¿Ok? ¿Me entendieron ese versículo? Lo mismo que los demás. O sea, cada uno de nosotros antes de conocer esto, ahora, que todavía no se molestamos y esto sí, pero ya no somos hijos de ira. ¿Tenemos rasgos humanos todavía de pecado? Sí. Pablo lo mencionó más de una vez. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? En mí no mora el bien, ¿no es cierto? Pero gracias doy a Dios, a Jesucristo por redimirme, ¿no? Ok, pero Dios, y este es el punto importante, que es rico en misericordia. Misericordia que es perdón no merecido. ¿Ya? No es te perdono porque eres bueno, no, no, no merecido. Que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, o sea, no estábamos, qué lindo, mira qué bien se porta esto, que está lleno del Espíritu, vamos a recibirlo como hijo. No,
estábamos muertos en pecados, nos dio vida, sacó de la muerte a la vida, juntamente con Cristo. O sea, el momento que Cristo resucita, nosotros pasamos a nueva vida. Y dice acá, porque por gracia sois salvos. Hoy te lo voy a explicar de nuevo eso en los siguientes versículos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ojo, ¿estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Sí. ¿Nos vemos o nos sentimos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús? No. Tenemos que entender que una vez que ya somos parte del cuerpo de Cristo y lo somos, ya estamos en Cristo y ya estamos sentados al lado del Padre, que todavía no lo podemos experimentar, pues es una promesa, no podemos experimentar muchas cosas todavía, pero es la promesa que Dios nos está dando. Ya nos hizo sentar, no nos va a hacer sentar. Miren, ya estamos en la familia de Dios, ¿ok? Pero tenemos que ser conscientes. Cuando no somos conscientes, no actuamos como hijos. Cuando somos conscientes, podemos hacer cosas mucho mayores. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, para el futuro, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, lo que Él está mostrando que nos ama no por nuestras obras, nos ama porque Él nos ama. Y al nosotros aceptar ese amor, pasamos a ser parte de Él, por libre albedrío. Y al conectarnos con Él y dejar al lado todo lo del mundo, porque nos encanta tanto Dios, que eso es lo que nos llena, y cada vez nos llena más y más y más, el mundo pasa a ser una piltrafa comparado con lo que Dios nos está ofreciendo. ¿Ok? Y para que nosotros podamos mostrar ese mismo amor hacia los demás y esa gracia a los demás. Y acá viene el versículo que se repite una y otra vez. El Pablo lo enseñó y se repite en sermones por todo el mundo. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos. Somos salvos no por nuestras obras, por gracias. Por medio de la fe. ¿Cuál es el instrumento? La fe. Acepto, creo que Dios es mi Salvador, que Jesús ha muerto por mí, ha derramado su sangre y acepto esa muerte y lo tomo como mi Señor y Salvador. Ok, otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Otra vez, nadie se lo merece. No, yo sigo mejor que el otro, o sea, soy mejor que este que está acá, como el fariseo. No soy como este fariseo, tal cosa. Y Dios, cuando salen los dos, el fariseo, perdón, no soy como este publicano, y salen el fariseo y el publicano, y Jesús dijo, el publicano es el que ha salido bien de acá, el otro no, se considera superior, acá no, nadie se gloríe. La única gloria es de Dios que en su amor nos ha traído y nosotros al entender y aceptar ese amor podemos pasar a ser salvos, porque por gracia soy salvo, gracia. Nada, nada de lo que hemos hecho puede compensar para poder entrar al reino de los cielos. Solamente la muerte de Cristo y por medio de esa, aceptándolo, entendiéndolo, por esa gracia, vamos, ya somos su familia. 10. Porque somos hechura suya. Dios hizo la creación, ¿correcto? Todo, o sea, somos hechura suya. Pero fíjese ahora, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estábamos muertos. Al nacer de nuevo, somos creados en Cristo Jesús. Ojo, Cristo Jesús, vas a leer el capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan, y dice que en el principio el verbo era con Dios, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y por medio de él todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. O sea, Cristo fue el instrumento de creación. El Padre, a través de Cristo, creó todo lo que existe. Pero ahora dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Nuestro Padre, al aceptar nosotros el sacrificio de su Hijo, al entrar en Cristo, nacemos de nuevo y nos ha hecho para buenas obras. Y entendemos, bueno, pues sí, yo soy buenito, perdón. No, para buenas obras. No solamente para acá, para hacer cosas espectaculares. Algunas espectaculares acá, otras espectaculares allá. Pero ¿saben qué? El ya ser un hijo de Dios es algo espectacular. Ok, esas obras ya las preparó Dios de antemano.
O sea, Dios ya ha puesto camino para que nosotros andemos a buenas horas, que muchas veces no lo escuchamos y no hacemos, pero Él nos abre puertas para hacer cosas lindas, para hacer cosas maravillosas. Ahora, es cuestión de nosotros que entendamos cuán grande es su regalo y cuán poderoso es Dios y que quiere usarnos, ¿no? ¿Para qué? Para que anduviésemos en Él. Él ha hecho eso para que le digamos que no, no, para que podamos andar en Él, ¿ok? Por tanto, acordaos, del siempre presente, de que en otro tiempo, vosotros, está diciendo a los no judíos, los gentiles, no judíos, en cuanto a la carne, gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. O sea, los judíos tenían la circuncisión y los restos eran impuros, no, no valían nada, incircuncisos. Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, o sea, por la parte humana, que era un simbolismo de la circuncisión verdadera, que no es en la carne, es en el espíritu. Ahora, claro, en aquel tiempo, antes que viniera Cristo, en aquel tiempo antes que lo conocieran, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué ciudadanía? Es cuando tú perteneces a una nación. Por eso es bien claro, todos los que nacidos en Cristo somos ciudadanos de Israel espiritual, no de Israel el físico que está ahora con Jerusalén físico, no, de la ciudadanía de Israel espiritual y el del Jerusalén espiritual que se habla en Apocalipsis, ¿ya? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, o sea, no teníamos nada aparte de eso, ajenos a los pactos de la promesa, ajenos a los que Dios estaba ofreciendo para los que son ciudadanos de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La palabra nuevamente esperanza es, no, si yo creo que voy a salir bien esto, espero esto. No, no está, ese no es el significado de esperanza. Sin esperanza significa, esperanza es, Dios ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Eso es mi esperanza, o sea, es una certeza. La esperanza es una certeza que se va a ejecutar. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Dios en el mundo. Pero ellos tenían un montón de dioses, claro, pero no son dioses. Por eso, sin Dios en el mundo. Son el único Dios en nuestro Padre Celestial que nos ha creado por medio de Jesucristo. El resto, hay seres espirituales, por supuesto, pero no son dioses. Por eso le dice bien claro, ustedes estaban sin esperanza, estaban sin ciudadanía, estaban ajenos a toda esta cosa. ¿Y qué más dice? Y sin Dios en el mundo. Pero ahora, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, nos está diciendo a nosotros ahora, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, como que vivíamos en otra parte, ahora estamos en familia, vivimos en la misma casa, en el templo de Dios. Vivimos en la misma casa. Estamos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Por Él, porque Él, Jesús, Cristo, es nuestra paz. Nuestra paz no es el trabajo, no es el dinero, no es la salud, no es la profesión, no es el reconocimiento. Nuestra paz es Cristo Jesús, su palabra. ¿Qué hizo? Que de ambos pueblos, el que tenía el pacto de la circuncisión y el que no tenía el pacto, ambos pueblos, hizo uno. O sea, fíjense otra vez, esto es bien claro. Hizo uno. Israel, el nombre de Israel era para el pueblo prometido, para el pueblo escogido. Nosotros somos parte del pueblo escogido por Dios antes de la fundación del mundo, lo dijo hace rato. Entonces, ese pueblo escogido es aquel que pertenecemos. Estábamos antes lejos. Ahora, todo el que no ha recibido a Cristo estaba lejos. Entonces, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿no? Nuevamente, 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos se hizo uno. Está derribando la pared intermedia de separación. ¿Se acuerdan cuando Él muere? El pelo del templo se partió en dos. Y también era un simbolismo, había un lugar santo y un santísimo. Al santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año y había un velo que impedía que pasaran nadie ni vieran nada. El momento que muere Jesús, ese velo se rompe, ya no hay separación entre Dios y los hombres. Ya no, ¿no? El que entra en Cristo tiene la entrada al Padre, sin problemas. No interesa de qué nacionalidad sea, ¿no? Derribando esa pared intermedia, pero también rompió el velo del templo, lo rasgó. 15 aboliendo en su carne, por medio de su sacrificio, anuló, ¿qué cosa? Las enemistades, enemistades entre los pueblos.
La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Voy a revisar eso dentro de un ratito. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Por medio de Cristo ya no son dos pueblos, no son naciones diferentes, sino somos uno. Porque todos somos criatura de Dios. Pero regresemos. Aboliendo los mandamientos, aboliendo la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, no aboliendo los mandamientos, sino la forma de ejecutarlos, expresados en ordenanzas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si vivimos en el Espíritu, si vivimos en el Espíritu de Dios, ya no necesitamos ninguna ley ni mandamiento. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo en su amor. Pero como seres humanos falibles necesitamos reglas para no salirnos y cumplirlas. Pero el objetivo es vivir en amor y por amor. Si estás viviendo en amor por amor, no vas a robar, vas a tratar bien a la persona, no vas a abusar de otro, no vas a mentir. O sea, los mandamientos no los necesitamos si vivimos en el espíritu del amor de Dios. Pero nuevamente, no abolió los mandamientos, porque esos mandamientos están intrínsecos en el amor de Dios. Si vivimos en su amor, están intrínsecos esos mandamientos, van a continuar. Pero los mandamientos expresados en ordenanzas, que hacer ciertas reglas, ciertas cosas para cumplir, cuando en realidad debemos sobrepasar eso, ¿sí? Expresado, ¿para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Está diciendo que tanto para el pueblo judío como para el pueblo gentil, para ambos, hacer un solo hombre, para crear en sí mismo uno solo y un nuevo. O sea, cambiar totalmente eso y volverlos en hijos, ya no ciudadanos, ni un pueblo, ni siervos, sino hijos. 16. Y mediante la cruz, o sea, la muerte de Jesús, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. No hay un cuerpo de la iglesia judía, un cuerpo de la iglesia cristiana. No, hay una sola iglesia, una sola. Todos los que aceptan a Cristo como su Salvador. De donde vengan, pero aceptar. Un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Él mató las enemistades. Que nosotros sigamos usándolas es otra cosa. Pero la regla ya está dada y no hay separación. Siempre y cuando nosotros aceptemos a Cristo, ¿no? 17. Y vino a la tierra, anunció las buenas nuevas de paz, porque él no vino para traer guerra, vino para traer paz. A vosotros, está hablando de los gentiles, que estabais lejos, pero también a los que estaban cerca, o sea, a los que por lo menos conocían algo de la palabra. Estaban cerca, pero no estaban en él. Estaban lejos, tampoco estaban en él. Ninguno estábamos en Cristo antes de que Cristo muriera y diera su vida por nosotros. ¿Me siguen? Estaban cerca, o sea, estaban buscando la palabra, estaban esperando eso, pero no lo tenían porque todavía no había muerto, ni lo habían recibido, ni lo habían aceptado. 18. Porque por medio de él, medio de Cristo, los unos, los gentiles, y los otros, los judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, no hay diferencia en seres humanos, ni hombres ni mujeres, ni ricos ni pobres, ni libres ni esclavos. 19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, porque muchas veces los judíos todavía en esa época despreciaban a los gentiles aunque se habían convertido. Dice, ustedes no son extranjeros, ustedes son ciudadanos, no son advenedizos, o sea que vienen porque, bueno, no, han venido en plena conciencia y Dios los no lo toma como un visitante, sino como un hijo o una hija, sino también conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ciudadanos del reino celestial. Mira lo que nos está diciendo. Todos somos ciudadanos, hijos, no de menor categoría, no de mayor categoría, de la misma categoría, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, tenemos que apoyarnos en la palabra, tenemos que apoyarnos en nuestros maestros que están apoyados en la palabra y sobre todo apoyados en Cristo, que es la roca, ¿no es cierto? Que es su palabra. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cuál es el edificio? Es toda la iglesia.
Bien coordinado, ¿qué significa? Que nos pongamos de acuerdo y trabajemos en coordinación para lograr más. Si somos 10 miembros y los 10 estamos tratando de ajustar una tuerca, no, pues coordinación que yo ajusto la cuerda, yo agarro la otra cosa, yo pongo el agua, yo prendo la luz, nos coordinamos para que juntos logremos el plan de Dios para nuestra vida y para los que nos rodean y para el mundo. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y esta es mi oración más fuerte, es que nos juzgamos muchos entre iglesias. No son iglesias, hay una sola iglesia. Pablo lo dijo bien claro. ¿Por qué decir que ustedes son de Pablo, que son de Pedro, que son de Apolo, que son de lo que sea? No, son de Cristo. Una sola iglesia. Hay denominaciones, un montón de denominaciones. Como ya desde con primeros tiempos ya se habían dividido. Pero el punto es, Pablo está siendo bien claro. Somos un edificio bien coordinado, un edificio bien coordinado, que tenemos que crecer, que va creciendo. Lamentablemente, por los seres humanos y la diferencia que nos hacemos, nos hemos separado y nos juzgamos mucho los unos a los otros. Mi oración es eso, que seamos un edificio bien coordinado. Y lo vamos a hacer, de luego, cuando ya Jesús regrese, pero debemos trabajar lo más posible para poder crecer así, ¿no? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, está hablando de los Efesios, y también para nosotros, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Me entienden esto? Que estamos creciendo, coordinados, edificados, ¿para qué? Para ser morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué significa morada? Donde alguien se puede alojar. La iglesia es el templo de Dios y nosotros somos el templo. ¿Para qué es un templo? Para que la gente acuda a Dios. Entonces, nosotros hacemos que la gente entre en la casa de Dios. Pues somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. No nos vemos así físicamente, pero ese es el objetivo que tenemos. Ser para el mundo. La puerta para, no, la puerta es obviamente para el Padre es Cristo, pero nosotros ser puertitas para acercarlos a Cristo, para que por medio de Cristo puedan entrar al reino celestial. Pero está portándonos como eso, edificados, coordinados, creciendo en amor, siguiendo la palabra, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, la roca que es Cristo, como conciudadanos del reino celestial. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Los bendigo a todos y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.